Eurovisión sigue tratando de evolucionar y crecer cada año. Para 2023, introduce una interesante novedad. En la gran final, como bien siendo habitual, el 50% de la votación provendrá de los xuraos internacionales, 5 profesionales de la música de cada país participante, mientras que el otro 50% se dará la suma del televoto de cada uno de los 37 países. Pero este año, en la final, tendremos un voto extra, el resto del mundo. Los espectadores de cualquier parte del planeta podrán votar por una canción favorita y los 2 votos contarán como un país más. Pero para llegar ahí hay que clasificarse primero en una de las 2 semifinales. La segunda de ellas tendrá lugar el jueves 11 de mayo. 16 países buscarán convencer al televoto para conseguir uno de los 10 pases a la final. Vamos a ver quiénes son. Quizás entre ellos esté el top favorito, Austria. Arrancamos con el juego humorístico que nos propone Austria. Teya y Salena presenten una canción super pegadiza na que ironicen sobre la industria musical y la inspiración artística. Who the hell is Edgar? Cuéntanos que la fantasma del escritor Edgar Allan Poe poseyóles para crear esta canción que les va a hacer riques. No podrás evitar cantar Poe, 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 Poe. Armenia. De sópitu, Armenia dio con el éxito más viral de 2022 con Rosalind y su Snap, y quedó en el lugar 20. Este año, Brunet interpreta Future Lover, una canción menos comercial pero más profunda. Trátase de una carta de amor a esa persona que está por llegar, na que decide ser una buena persona. Incluyen un potente rap de desahogo y una estrofa final en armenio. Georgia. Georgia lleva 5 ediciones en si clasificarse para la final. Para 2023, confíen en Iru para conseguirlo, quien ya ganó Eurovisión Junior en 2011 con Can. El mismo compositor de entonces está detrás de Echo, la canción principal que presenta este año en la edición senior. Trátase de una power ballad de las que nos tienen acostumbrados en el Cáucaso. Polonia. Comparte nombre también con la representante española. Blanca Conca ganó la preselección de Polonia arrodeada de polémica. Criticáronse las capacidades de la cantante y la calidad de la canción, solo. La lletra fala de que ye mellor que té sola que mal acompañada, y tanto la música como la estética busquen un aire fresco pa'l brano en sin muchas pretensiones. San Marino. La primera de las 3 bandas que vamos a ver en esta semifinal viene representando al microestado de San Marino. El grupo italiano de rock Picket Wax formóse en 2006 y ya tiene 4 discos. Consiguieron ganar este año la preselección Una Voce per San Marino y llegar a Eurovisión con la su canción Like Animal, un tema sobre la atracción sexual. Eslovenia. Fai 3 años convirtiéronse en el artista revelación de Eslovenia y tras encadenar éxitos, la boy band Jokerout trae a Eurovisión el su estilo indie rock. La canción Carpe Diem, íntegramente en esloveno, aconsejan aprovechar el momento, disfrutar de la vida y bailar. El carisma y la simpatía del grupo failos llegar a todos los públicos. Australia. Australia participa desde 2015 como invitados na UER y por primera vegada están representados por un grupo, Voyager, y una banda de metal progresivo que consigue llegar a Eurovisión después de quedar nes puertes el año pasado. Con Promise, llévennos a un viaje Shabbat cuyo objetivo ye vivir. Prométeme que todo va a salir bien, canten nel so estribillo. Chipre. Los representantes australianos fueron compañeros el año pasado de Andrew Lowbrow na preselección de Australia y volverán a coincidir ahora en Eurovisión, ya que Andrew, que ye de padres geochipriotas, y el representante de Chipre, Break a Broken Heart, habla de volver a levantarse después de una relación tóxica. Con Chipre entramos en la zona de Balais. Albania. Por primera vez en 61 años de Festival de la Canción de Albania, el televoto escogió al representante albanés de Eurovisión. Albina y su familia son un grupo de Kosovo que por primera vez lleven a Eurovisión la variedad geek de la lengua albanesa con Yuk Amalo, una canción con una musicalidad muy tradicional del país como suele ser habitual de Albania. Lituania. A Mónica Lindgren ya la vimos en Eurovisión en 2015, a dúo cantando el alegre This Time. En esta canción representa una profunda balada sobre la sanación del alma ante un dolor acumulado. Aunque principalmente está en inglés, repites el título en lituano como un mantra. Chikko tuto es una frase muy utilizada en rituales espirituales y en el folclore de Lituania. Estonia. Estonia proponos una balada al piano,
Brits, diznos que nunca lle tarde para arrepentirse y rectificar, tendiendo pontes para construir una nueva vida. La cantante y una moza álica que ya tiene experiencia en concursos musicales. Será el su séptimo concurso y en el último que participó llegó a ganar consiguiendo firmar un contrato discográfico. Grecia. El cantante más mozo de esta edición ye Víctor Vernicius, el representante griego. Nació en 2006, único en que Grecia organizó el festival hasta la fecha. Para tratar de que vuelva a ocurrir, Víctor escogió la canción What's They Say, que compuso basándose en su propia experiencia ante un ataque de ansiedad que lle enseñó a relativizar les cosas na vida. Rumanía. DGT no es una canción sobre la seguridad vial, es una canción de Theodor Andrei, que representa a Rumanía. El su título y un juego de palabras, y que en rumano la palabra deget, dedos, forma parte de una frase fecha sobre cuando alguien está jugando contigo. Y de eso precisamente va la canción, de cuando quedes pillado por alguien que nada más pretende jugar contigo. Islandia. Volvemos al pop más dinámico con Islandia. La cantante Dilja preséntanos un sonido y una estética más noventeros con power. Ella sola en el escenario para apoyar el mensaje de la canción, alcanzar la confianza y la independencia para poder hacer cualesquier cosa. Yo tengo el poder, ya no ejerces más poder sobre mí. Dinamarca. Rayleigh viene desde el Sis Feroe para representar a Dinamarca con Breaking My Heart. Con un llamativo estribillo establece un corte de sópitu en el ritmo de la canción. Rayleigh es un tiktoker con más de 11 millones de seguidores en todo el mundo, lo que llevó a dar una gira de conciertos hasta en Corea del Sur. ¿Votarán todos estos fans por él en la final? Bélgica. Y cerramos en una discoteca belga. Gustav, un hombre con un sombrero pegado, representa a Bélgica con Because of You, un himno disco pop a la familia. La estética elegida para esta canción bien cargada de vogue y referencias a la cultura queer, a la que dedica la su canción. Y con esto ya repasamos las 37 canciones participantes. Seguro que ya tenéis los vuestros favoritos por los que votar en Gales. Solo falta conectarnos a Liverpool y escoger entre todo el mundo a la propuesta ganadora de Eurovisión 2023. Que empiece el espectáculo.